es la apuesta online de la compañía, y a la vez que lanzamos la web también han apostado para estar presentes en distintas plataformas marketplace online que están aquí también y que vamos a poder, que van a estar distribuidos los productos aquí en España. Quería presentaros a Loïc Duque, que es director internacional de desarrollo internacional, de Damart. Loïc habla francés e inglés, pero cuenta con Charles Delesal, que es responsable comercial para España, para España, y Charles es perfectamente bilingüe en castellano. Okay, let's start. So first of all, apologize for my Spanish, because I just know 5 or 6 words. So I will present in English, and if needed, Charles will translate, but we will switch from English to Spanish in the presentation. So first of all, I would like to present you a little bit of history on Damart, which is an old brand. The story started 65 years ago, 64 years ago exactly, in the north of France. 3 brothers, the Depature family, launched a new business. They discovered a new fiber which helps to warm the body. And so they decided to launch Damart in the north of France. So we are located here, close to Lille. I don't know if some of you know it, but Lille is really close to Paris. It's only 1 hour train to Paris, 1 hour to Brussels, and 1 hour to London. So we are very well located. And it's from this place that we develop all the products we have in the range. So we do products for all the family. The main target of Damart is, let's say, ladies of 40, 45 years plus for the ready-to-wear, but we have also the underwear, the products we are famous for. And for these products, we develop them for everyone. Babies, men, women, sport products. We can cover all type of people and activities with underwear products. Is it clear? Yes? Okay. Si alguien no entiende, no dude de pedirme una traducción en español, no hay problema, ¿vale? So Damart is started 64 years ago, and Damart has grown a lot. We had some difficulties in the 90s, but from the beginning of 2000, we have started to grow again, and we have developed the group. So Damart is a group with several brands. So the group is Damartex. You have Damart in the group. Damart is 60% of the sales of Damartex. But Damartex is close to 800 million euros sales. So it's not a very big group. We are not like Inditex. We are really smaller. But we start to be an important group in Europe. We have increased a lot the web. We have more than 1 million visitors every month on our website. We send to customers some catalogs, 150 million catalogs a year, so it's a big quantity of catalogs. We have more than 3,000 people working for Damart. And we have 149 stores in France, Belgium, one in UK. We have some of them in Cyprus. We will see it later. Damart, our strength is the thermal active. So we have the underwear, the thermal active. We have also a lot of products, but we have developed, every time we have developed our own technology and our own products. So thermal active is not only one fiber, it's a kind of know-how, savoir-faire, don't know what we say in Spanish. You understand? Yes. We have developed for more than 60 years, and we have a dedicated team in the research and development team, working every day
on developing new products. As an example, at the moment we are working on connected fabric to include some specific fibers which allow to conduct the signal. Comment on dit ça en espagnol? De conduire les signaux. Tu sais, un textile en fait qui capte, textile which, tu sais dire en espagnol, qui capte les signaux du corps. Bueno, en una startup que hemos desarrollado que percibe los señales, que capta los del cuerpo y se dedica a gente mayor para proteger su salud y alarmar sobre alguna cosa que puede pasar. And the aim is to use it for the sport, but also for the professionals, also for the comfort. There are a lot of possible applications. So it's connected textile, and we are working on this kind of activities. We have also a styling department. So we design ourselves our own products, and we work a lot on the quality of the product. If you bought some Damart in the past or recently, you can see that very often people come back 10 years later and say, I still have my Damart. It's really high quality product. So Charles will explain you a bit more about thermolactyle. A presentar un poco el termolactil, que es una tecnología nuestra que hemos desarrollado hace más de 60 años. El termolactil es una adición de fibras que encontramos en el mundo entero y que desarrollamos a través de nuestro despacho de investigación y desarrollo. El termolactil, ¿qué es? Es un tejido que aporta calor y comodidad al cuerpo. Entonces, es un tejido que es muy fino, que pesa muy poco, pero que aporta muchísima calor. Y es lo que ha hecho la notoriedad de Damart en el pasado. También algo que es típico del termolactil y de Damart son los 5 grados de calor que tenemos. Es decir, que según la necesidad del cliente o de su percepción al frío, proponemos un grado de calor a lo que necesita. Por ejemplo, bueno, el grado 1 es lo que para un calor, bueno, un frío ligero, y el grado 5 es para calor extremo. Es decir, si quieres ir en Alaska, te recomiendo un grado 5. Pero aquí en España vendemos más los grados 2, 3 y 4. Son los que se adaptan al mercado aquí. ¿Y qué diferencia los grados? Es el espesor. El espeso del tejido, es decir, más grados, más hay fibra en el tejido. Y eso, esa tecnología ha hecho un éxito increíble a través de Francia, Bélgica, Italia y sobre todo en España, porque son productos que son incomparables en el mundo. Es decir, que eso no hay comparación en otra marca. Hay muchas marcas que dicen yo tengo producto termol o térmico, pero eso no existe. Y bueno, hemos vendido más de 400 millones de termolactil. Eso, bueno, una comparación un poco con nuestra competencia a nivel mundial es Uniqlo, que acaba de llegar en Barcelona, y Marks & Spencer. Aquí en España nuestra competencia se llama Impetus, un grupo portugués. Llegan más o menos a este nivel. Eso es, hacemos la comparación así cuando hacemos la comparación entre el peso y la eficiencia de calor, y la comparación que podemos hacer es que nuestro tejido es 2 veces más cálido que la competencia. Y entonces, bueno, la competencia dicen todos que hay producto térmico, pero que al final ninguno llega a nuestro nivel de calidad. Vamos a presentar
sais pas si tu l'as déjà dit, mais pour notre objectif, c'est pas que la chaleur. Ouais, ça je l'ai pas expliqué. Our objective is not only warm. Now it's easy to have a warm product. You can have a thick product and it will be warm. Our objective is to be as warm as possible, but with the as thick, yes, as light as possible. You see, the aim is to forget that you were something. So this is very difficult to succeed, and that's why when we compare with Uniqlo or Marks & Spencer, we are really more efficient because with the same weight we have twice warm. This is really the main work we are doing. Bueno, entonces hemos desarrollado un nuevo tejido tecnoactive que se llama el Sensitive, que lanzamos este año en España. Es un tejido que es increíblemente ligero y que aporta, además de calor, ayuda a la hidratación de la piel. Es decir, que añade un 20% de hidratación a la piel a los usuarios. Bueno, os presento una video que está en inglés, pero que explica un poco el concepto de tejido sensitive. Entonces, bueno, la idea es esa, los nuevos productos son más ligeros que nunca y que aportan más calor. So again in English, sorry. But very quick, like I told you before, we are not only selling products, we are developing the products, we have the design, we have the research and development. We are producing the products. It's our own factory. We have one factory in Tunisia, close to Tunis. And it's in this place that we are creating more than 5 million thermal active every year. We have a high level of quality and we distribute ourselves the products. So like I told you before, in our stores, with our catalogs, with our websites. And very recently we start to develop the sales in the distribution. So it's more than 20 years ago we do it with El Corte Inglés, but in France we have started with Galeries Lafayette. I don't know if you know it. In Australia we have a partner, in Japan we are also in the big stores. So we start developing the distribution. So you see, it's all the countries we are. So we have in France, Belgium, Cyprus, Japan and Lebanon we have some stores. We have internet in all the countries you can see here, so also in the US, in Japan and in Australia. We send some catalogs, pure mail order catalogs. And in Spain we are today in El Corte Inglés. And you will see very soon not only El Corte Inglés. So this is a business we really want to develop. Like I told some of them before, we've developed the sales a lot up to the beginning of the 90s. And then during the 90s we had some difficulties. We didn't find a way to modernize enough the brand. And from beginning of 2000 we have recovered and now we want to accelerate again. This is something we wanted to insist because the aim is not to
to create some products. The aim also is to have the customer at the heart of the company. And we make a lot of surveys on the customer. And we have 92% of our customers which are satisfied or very satisfied with the brand. Not only the products, the total brand, the total service. When we say that we are modernizing the brand, it's not only the products. You have seen with the Sensitive or with our other products that we work a lot on that, but it's also all the departments we have. For example, the logistic. We have invested a lot. So this is our logistic department, logistic center. So in the north of France, close to Lille. As you can see, we can deliver more than 11 million parcels every year. So it starts to be a lot. And it's a center which is 20 years old. Last year we have launched a complete new project which is called Apollo. Go to the moon. We have invested 4 million euros in this project, and so you can see just on the next page. So we don't see very well on the picture, but we have some pockets. We put one product by pocket. The pockets are on the top. They go everywhere on the logistics center, and they arrive in a place, and they are completely sorted, and they go to the packing place, and everything is already sorted. We just have to take one product by pocket and to put in the parcel and to deliver to the customer. And thanks to this very recent innovation, I think we are only 10 in Europe using this system. We are able to deliver 70,000 products every day to the customers. So you see, we try to modernize every part of the company, not only the products but also the services. Bueno, para hablar un poco, la idea era de modernizar el almacén, nuestro proceso interno, y el objetivo principal era de ganar en velocidad, facilidad, fiabilidad, y gracias a esto hemos dividido por 3 la tasa de errores de los pedidos, y eso es enorme en el mundo del e-commerce. Bueno, a veces puede pasar que hay un error en el proceso, pero se ha dividido por 3. Bueno, ahora os voy a hablar un poco de nuestra estrategia aquí en España, porque es un grupo internacional, pero el mercado español es algo muy importante para nosotros. Lo podemos resumir en 3 palabras: comunicación, modernización y distribución. La primera parte de la comunicación es sobre todo modernizar nuestra imagen de marca, porque desde los años 90 hemos parado de comunicar. Entonces la idea es de volver a tener contacto con los españoles, y eso a través de la comunicación. También sabemos que tenemos una notoriedad muy fuerte en España, pero que se ha perdido mucho. Entonces tenemos que reconquistar un poco los clientes españoles. Queremos volver a ser una empresa muy importante en España, porque lo estábamos, teníamos 27 tiendas aquí en el país, y ahora bueno, se ha perdido mucho, pero tenemos mucha ambición en el país, y creemos en nuestra ambición porque sabemos que es algo que es realizable. Hemos lanzado el año pasado un Facebook. En 5 meses hemos llegado a 10.500 fans con un presupuesto muy pequeño. Es decir, un poco la potencia que podemos tener aquí en España. Eso en solo pocos meses, 10.500 fans es bastante. Entonces vamos a seguir eso cada año. Es un poco raro decir que abrimos una cuenta Facebook ahora, que es algo totalmente normal, pero es para explicar un poco el retraso que teníamos, pero que vamos súper rápido, para recuperar un poco este retraso, y queremos ir muy rápido.
hemos empezado una campaña con nuestra embajadora este año, que es María de León. No sé si la conocéis todos, pero es alguien que es una bloguera y creemos que es muy importante de estar presente en el mundo de la web, de los blogs, y nos va a ayudar a cambiar esta imagen, a modernizar la imagen de marca. Y la campaña es un poco importante para nosotros, mis 7 estilos Damar, es decir, cómo llevar demostrar cómo llevar su Damar, que son camiseta interior, son ropa interior. En general la gente lo tienen para luchar contra el frío y ya está. Ahora queremos que sea algo como de moda, queremos asociar el diseño y el bienestar. Y somos la primera marca a hacerlo, porque la gente son o especializado en el estilo o en el bienestar. Nosotros queremos ser la primera que hace los dos. Y del resultado, bueno, me parece bastante bien, que no se ve que es una camiseta interior. Bueno, os puedo demostrar aquí un poco todos los diseños que hemos tenido. Lo tenéis también en el dossier de prensa. Y os voy a presentar un making of del shooting. Muy rápido.